habitual, va a presentar hoy a que nos acompaña la maestra Dolores Salgado Peregrino. He preparado para ustedes unas pequeñas diapositivas. La verdad es que es prácticamente una clase live de todo lo que deberíamos de saber, y espero que esto contribuya en que ustedes se den como tarea principal el hecho de investigar un poquito más de esto. La verdad es que estamos viviendo tiempos difíciles en el magisterio, no solo a raíz de la pandemia, sino a raíz de todos estos cambios a nivel nacional, a nivel internacional, y que muchos de nosotros se nos ha complicado, se nos ha hecho a lo mejor un poquito difícil, a otros pues no tanto. Siempre he dicho que en esta viña del Señor hay de todo un poco, y muchos de nosotros, principalmente las maestras, los maestros, nos sentimos ávidos de seguir conociendo más, ávidos de seguir investigando más, en cuanto a que muchas cosas que nosotros ya sabemos tienen un nombre, pero que con todas estas reformas que han ido avanzando, se les tiene que agregar un apellido, ¿no? Y respecto a lo que vamos a comentar del aprendizaje situado, tenemos que hacer completamente referencia a lo que es el constructivismo social. Sin el constructivismo social no habría un entendimiento como tal de lo que tenemos que hacer en el aprendizaje situado, y que bueno, nos restan 4 años porque recuerden ustedes que todos los ejes con los que nosotros trabajamos pues parten de una política pública. Y dentro de esa política pública pues también encontramos políticas de gobierno. Nuestro actual gobierno y nuestra actual representación en la Secretaría pues ha elegido el constructivismo social como una parte importante para regir la educación en Puebla. Pero ha elegido específicamente el aprendizaje situado que les comentaba. Es totalmente constructivismo social, y que eso nos conlleva a verlo de esta manera. Bueno, pues vamos a avanzar en cuanto a que pues todos sabemos que aprendemos a través de imágenes, ¿no? De imágenes mentales, que pueden ser visuales, pueden ser auditivas, pueden ser sonoras, pueden ser verbales, olfativas y hasta oníricas. Muchas de las teorías con las que hemos trabajado, muchos de los paradigmas con los que hemos trabajado, siempre sustentan ¿Ya viniste, Chapoy? el aprendizaje en esta parte de cómo aprendemos a través de las imágenes mentales o a través de y a partir de estas imágenes mentales que nosotros tenemos, es muy fácil decirle y enseñarle a los niños cómo utilizar sus sentidos, ¿no? Y más porque pues trabajamos con todos los niveles, trabajamos principalmente en este caso con los niños muy pequeños. Y algunos de los teóricos que nos proponen enriquecer nuestro trabajo a través de este aprendizaje e identificar con qué imágenes mentales estamos trabajando, pues tenemos a uno muy conocido, principalmente en preescolar, y que hemos abordado desde hace ya un buen rato, pues allá en Piaget. Tenemos a Barbert Inelder, a Alan Paivio y a Jerome Brune. Todos ellos rescatan el hecho de que esas imágenes mentales son portadoras del pensamiento, para que cuando ellas lleguen a ese punto neurálgico pueda haber una representación estructural. Por lo tanto, pues aprendemos observando, escuchando, evidenciando, sintiendo, teniendo ese contacto social. Pero para que todo esto pueda suceder, nosotros necesitamos conocer de los paradigmas, ¿no? Y tener bien claro que paradigma en educación constituye no un simple modelo a modo de copia, patrón o muestra, ¿no? Sino de algo más grande, algo muy real y sobre todo de un modelo ejemplar. Estamos hablando de lo que puede ser seguido o imitado. Y
sabemos que nuestros niños pequeños, nuestros jóvenes, hasta nosotros mismos aprendemos también por imitación. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis global de nuestro paradigma educativo en México. Los paradigmas, les decía, o un paradigma, siempre va a estar compuesto por un enfoque, por una teoría y por un modelo. Dentro de la teoría, pues obviamente vamos a abarcar a muchos de estos psicólogos, pedagogos, sociólogos que han contribuido a nuestra educación y vamos a identificar cuáles son esos modelos educativos que, bueno, que están propuestos dentro de las teorías. Y obviamente cada uno de estos paradigmas pues tiene un enfoque, que puede ser un enfoque conductista, un enfoque cognitivista, puede ser un enfoque histórico-social o un enfoque constructivista. Pero nos vamos a referir directamente a lo que nos está proponiendo la nueva escuela mexicana. Tenemos ahí cada una de las reformas educativas que ha sufrido México, en qué años, y estamos conociendo y reestructurando esta reforma del 2017 y que su sustento psicopedagógico pues es el constructivismo social. Por lo tanto, bueno, vamos a hacer un viajecito pequeño, porque les decía, pues esto nos requeriría otras pláticas más. Nos sentamos a tomarnos un café y nos pasaríamos toda la noche haciendo un análisis de estas teorías y de estos paradigmas con los que hemos trabajado y que, bueno, les decía, al final se resume en estos 4 paradigmas. Entonces, el paradigma conductista, bueno, lo hemos tenido ya bien presente. De hecho, muchas de las cosas que seguimos haciendo las heredamos de este paradigma y que al final sus teóricos más representativos fueron Watson, Skinner y Pavlov. Podemos hablar de más teóricos, pero estos teóricos son los más representativos y que en México son de los que más hemos tomado de sus ideas. ¿Por qué lo traigo a esta plática o por qué traigo este recuerdo a esta plática? Porque no nos hemos deshecho del todo del conductismo y aparte el conductismo está siendo retomado también por el constructivismo, situaciones que nos fueron exitosas en su momento. Vamos a verlo más adelante. De manera general, pues aquí lo tenemos. En cuestión del cognitivismo, pues tenemos a estas 3 personas muy importantes para todos nosotros, que han sido retomadas 100% por el constructivismo, que es Jean Piaget, David Uzbel y Vygotsky. Cada uno de ellos pues, con sus aportes. En cuanto al cognitivismo, pues no perdamos de vista que hay 2 partes importantes que retomar, que es la asimilación y la acomodación, de cómo se va dando el estímulo y cómo nosotros vamos retomando esos conocimientos y acomodándolos de acuerdo a una organización actual, ¿no? Hablaremos también de las 4 etapas de desarrollo cognitivo. Esto yo lo recuerdo en preescolar, nos hicieron que nos lo aprendiéramos al derecho y al revés, y hasta lo imprimimos y lo teníamos ahí junto a nuestro pizarrón para que nosotros recordáramos en todo momento en qué estadio estaban nuestros niños y cómo pasaban de uno a otro y qué características el niño iba desarrollando para poder pasar de ese estadio al otro. Que bueno, ahora tenemos muchos más elementos que nos ayudan a identificar en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes. Para poder hablar de aprendizaje situado, obviamente tenemos que tomar un poco del cognitivismo y el aprendizaje situado está 100% influenciado por el aprendizaje significativo. De ahí que Uzbel, bueno, haga una gran contribución a lo que tenemos que hacer con el aprendizaje situado. Tenemos tipos de aprendizaje significativo, cada uno de ellos se aplica de alguna manera en cada nivel educativo. En el caso de aprendizaje de representación, pues estamos hablando prácticamente de los niños pequeños de preescolar y del primer ciclo de primaria, de primero y de segundo. En cuestión del aprendizaje de conceptos, estamos hablando prácticamente de 4º a 6º de primaria y de
de primero, segundo de secundaria, y en el aprendizaje de proposición, pues ya encontramos a los alumnos de segundo, tercero de secundaria y a los jóvenes de bachillerato. De hecho, este tipo de aprendizaje pues nos lleva hasta la educación universitaria. Y esta imagen es la que más me gusta. No sé si alcancen a visualizarla muy bien. Ya estoy pasando mi imagen aquí abajo para que ustedes visualicen esta parte, ¿no? De las teorías que están altamente influenciando al aprendizaje situado. Y que al final, pues es un resumen muy breve de lo que el constructivismo desde el 2004, 2006, 2011, con la articulación de educación básica, ha estado proponiendo que trabajemos. Muchos maestros, muchos teóricos fraccionamos el cómo trabajar con las teorías, pero yo considero que debemos de tener una visión muy general. El constructivismo nos permite elegir de cada uno de ellos lo que necesitamos, porque estamos hablando de situar, ¿no? Y no solo de situar, sino de contextualizar los aprendizajes, de contextualizar el conocimiento. Mucho de esto lo ocupábamos ya con el plan 2011 y así le llamábamos regionalización del conocimiento. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos hablando de un modelo híbrido que va a tomar muchas referencias de todas estas teorías, de todos estos modelos educativos, pero sobre todo de esa combinación que hay del constructivismo social y o situado y del pensamiento complejo, del conexionismo y de nuestros EVAs, ¿no? De nuestros entornos virtuales de aprendizaje. Integramos al conexionismo y integramos a los EVAs, pero no significa que en todos nuestros contextos sean aplicables, ya lo sabemos. Alguien mencionaba que pues el suelo no es parejo para todos y efectivamente muchos de nuestros niños no tienen esta oportunidad y por lo tanto los maestros hemos tenido que tomar de todas las herramientas posibles, como siempre lo hemos hecho, para poder cumplir con nuestro trabajo. Y tenemos aquí, bueno, las competencias. Estas competencias nos permiten saber en qué lugar tenemos que trabajar. En el plan 2011, que bueno, ya se venía arrastrando en preescolar desde el 2004, en primarias desde el 2006, en secundaria en 2006, en primarias 2009, ya veníamos trabajando este enfoque de competencias, ¿no? ¿Qué ha cambiado en el 2017? Bueno, que nuestros aprendizajes esperados, y lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, nos permitía trabajar de manera fraccionada estos componentes de la competencia. Con el aprendizaje clave, pues ya trabajamos con los dominios y nuestros aprendizajes contemplan todos los dominios. En el 2011, el aprendizaje esperado manejaba solamente uno o dos de los dominios y en el 2017 la intención es que visualicemos todo el aprendizaje clave con los 3 dominios. Esta tabla nos abre mucho el panorama, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de una competencia? Pues los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Cuando nosotros lo bajamos a la planeación, se convierten en dominios al abordar nuestros aprendizajes. Y esos dominios pues son el conceptual, el procedimental y el valoral. ¿Por qué en ese cambio de actitud a valoral? Bueno, mucha gente así lo poníamos en nuestra planeación del 2011 o en nuestro plan de clase del 2011 y ahí hay que hacer una acotación en cuanto a que las actitudes pueden ser positivas y negativas y la intención o el enfoque en este caso de nuestro paradigma pues es formativo. Para hablar de ese enfoque formativo, pues yo necesito trabajar con la educación integral y la educación integral es integrar los valores a nuestro trabajo.
De ahí ese cambio en el componente hablar de actitud o de la actitudinal, y cuando ya nosotros hablamos de dominios, pues solamente vamos a hablar del aspecto valoral. Obviamente pues llegamos a las dimensiones de los saberes y pues ahí tenemos bien especificado en el constructivismo social, lo retoma al 100%, y su fin último es el saber convivir. Por eso hablamos del saber conocer, del saber hacer, del saber ser, para el saber convivir. ¿De qué me va a servir esto? Bueno, pues cuando yo haga mi plan de clase con este modelo y con esta propuesta educativa de aprendizaje situado, tendré que saber qué dominio es el que estoy trabajando, cómo lo estoy trabajando y en qué voy a ayudar a que se afiancen esos saberes, ¿no? Cuando hablamos de la movilización de saberes, sabemos que podemos combinar cada uno de estos tres. Uno de los principales aportes que el paradigma histórico-social, ya en combinación con el paradigma cognitivo, nos hace, pues es precisamente la zona de desarrollo próximo. Entendiendo, pues, a la zona de desarrollo próximo como la distancia que hay entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Cuando Usbel dice que nosotros debemos ya tener un conocimiento previo para integrar y desarrollar nuevos conocimientos, estamos hablando de que el niño, o nosotros estamos identificando que el niño está parado en esa zona de desarrollo real. Para que yo pueda hablar de eso, pues tengo que rescatar esos conocimientos previos a través de lo que yo consideré como maestro, rescatarlos. En este caso, pues la mayoría utilizamos a la madre de las estrategias, que es la lluvia de ideas, pero también podemos utilizar otro tipo de estrategias como los cuestionarios, como las preguntas literales, como las preguntas guiadas. ¿Y para qué? Pues para saber qué tipo de conocimiento previo tiene mi estudiante. En este caso, pues uno se sitúa con los niños pequeños y al final del primer año, pues todo lo que ellos traen viene 100% de casa, ¿no? Es así que ustedes tienen una tarea, o tenemos una tarea, mejor dicho, muy importante en cómo elegimos con los niños pequeños cada una de estas estrategias de rescate de conocimiento previo. Tenemos, por lo tanto, que identificarlos. Los conocimientos se tipifican en nulo, en equivocado, en incompleto y en latente, según este planteamiento. Y nosotros, para recorrer esa distancia, debemos de hacer dos actividades: la actividad de andamiaje y la actividad de mediación. La actividad de andamiaje, pues la manera como nosotros elegimos, vamos a ver ahorita más adelante esta misma diapositiva, cómo elegimos la estrategia didáctica, cómo a partir de esta estrategia didáctica ocupamos nuestra estrategia cognitiva y nuestra estrategia de evaluación. En cuestión de la mediación, pues cómo elegimos los instrumentos, ya sean los instrumentos físicos, ya sean los instrumentos psicológicos, y en este caso del aprendizaje situado, el instrumento puede ser de cualquier índole, ¿no? Desde un cuadernillo hasta una videoconferencia o una clase en Classroom o un documento en el WhatsApp, ¿no? Todo esto que nosotros hacemos en ese rescate de conocimientos, pues es más que nada para ayudar al niño a llegar a esa zona de desarrollo potencial. Y así el conocimiento previo que era nulo se ha creado. El conocimiento equivocado se ha corregido, el conocimiento incompleto se ha completado y el latente se ha reforzado y enriquecido. Vean esta diapositiva, a mí me fascina, la he súper ocupado, a veces la quiero cambiar y termino copiándola tal cual, porque nos permite visualizar, ¿no? ¿Cómo voy a ocupar esa zona de desarrollo próximo? Me da por ende, pues la estrategia didáctica. Ahorita vamos más adelante, ¿cuáles son las propuestas que tenemos de estrategia didáctica para nuestros programas educativos? En esta estrategia didáctica, para poder elegirla, yo necesito tomar en cuenta dos cosas, que es el estilo de enseñanza y el estilo de aprendizaje. Obviamente, el estilo de enseñanza habla respecto a las competencias que yo tengo,
respecto a cómo voy a trabajar con mis estudiantes, a los conocimientos, a todo lo que me respalda como maestro para elegir una metodología. Y en el estilo de aprendizaje, pues hace referencia a lo que yo debo como maestro saber de los niños, su ritmo de aprendizaje, su modelo, su forma de aprendizaje, pero sobre todo de su contexto. No puedo hablar de constructivismo social y o situado si yo no hago esta mezcla de conocer el contexto, ¿no? ¿En qué ambientes está mi niño? ¿Qué característica tiene su ambiente familiar? ¿A qué tipo de familia pertenece? ¿Cómo permea en él lo religioso? Pero sobre todo, ¿cómo se desenvuelve en el ambiente escolar? ¿Cómo se desenvuelve en el ambiente áulico? Y como maestro determino los ambientes de aprendizaje para el trabajo en el ambiente áulico. Obviamente la estrategia didáctica va siempre a estar dividida en dos grandes grupos de estrategias, que son las estrategias cognitivas y las estrategias de evaluación. Les decía, debemos de tomar en cuenta nuestros modelos de aprendizaje. Ustedes pueden elegir el modelo que más le acomode a la escuela, aguas. Esto lo tenemos que platicar en nuestra semana intensiva de consejo técnico escolar. El maestro no puede ocupar un modelo, el de primero A no puede ocupar un modelo, el de primero B no puede ocupar otro. Aquí los maestros se tienen que sentar y en función a las características de sus estudiantes, del diagnóstico que realizaron para su programa escolar de mejora continua, deben de elegir solo uno. Esto les va a ayudar a pues, tener una medición estándar de ese ambiente escolar. La bondad de estos materiales es que también trae ya los cuestionarios y de ahí nosotros podemos estandarizar de acuerdo a nuestra escuela cuál vamos a ocupar. ¿Cuándo se tiene que hacer esto? Al inicio del ciclo escolar. ¿Dónde? En el Consejo Técnico Escolar Intensivo. En los niños pequeños, bueno, hay dos propuestas, que es el modelo de programación neurolingüística y el modelo de las inteligencias múltiples de Garner. Pero al final, y aquí lo más importante es que realmente se haga y que realmente lo apliquen en la escuela, ¿no? Obviamente, para que yo pueda trabajar mis aprendizajes esperados, necesito de una taxonomía. Esta taxonomía me va a permitir identificar en dónde estoy parada, en qué nivel cognitivo se encuentran mis estudiantes o qué nivel cognitivo voy a trabajar con mis estudiantes. Vygotsky propone dos niveles muy importantes, que es el nivel de habilidades del pensamiento inferior y el nivel de habilidades del pensamiento superior. Dentro del nivel de habilidades del pensamiento inferior tenemos el conocimiento, la comprensión y la aplicación. Quiere decir que el primer nivel de las habilidades del pensamiento inferior es el conocimiento, el segundo es la comprensión y el tercero es la aplicación. En el caso de las habilidades del pensamiento superior, pues el primer nivel es análisis, el segundo síntesis y el tercero evaluación. Les decía, esto nos llevaría a una plática muy, muy, muy amplia respecto a cómo lo podemos trabajar, pero bueno, les puse un ejemplo práctico y sencillo. Este es un aprendizaje esperado de primero de primaria. Y ahí está, ¿no? Lo primero que yo tengo que identificar es en qué nivel se encuentra mi verbo competente. En este caso, pues reconoce, lo encuentro en el segundo nivel de las habilidades del pensamiento inferior. Entonces, todas mis actividades o todo el diseño que yo tengo que hacer de actividades, en el aprendizaje situado, ahorita vamos a ver en sus momentos, lo primero que tengo que hacer es eso, ¿no? Y todos los verbos que están en ese nivel, yo los puedo ocupar para diseñar las actividades y así no perderme en que planteé una actividad que ni al caso en el aprendizaje que estoy trabajando, ¿no? Obviamente tengo que identificar cuál es el dominio de mi
de mi verbo competente. En este caso, pues es un dominio valorativo, porque estamos hablando ya de un reconocimiento de ya una comprensión de los órganos, de los sentidos y de su función, ¿no? Por parte de nuestros niños. Ustedes pueden googlearlo, vamos a encontrar muchísimas actividades planteadas para las estrategias didácticas, pero nuestros programas nos proponen estos 6, para que nosotros no nos perdamos y aterricemos todo el trabajo que tenemos que hacer. Obviamente, esto les decía, es solamente como una referencia. Al final, esto nos llevaría a un curso como de 40 o 60 horas, hacer un análisis de cada uno de las propuestas que les estoy presentando, pero es para que ustedes recuperen de su experiencia y de su práctica docente lo que ya venimos haciendo. Cada una de estas es una metodología, cada una de ellas nos da pasos a seguir, y en el aprendizaje situado yo puedo ocupar cualquiera de ellas, ¿no? Algunos me preguntaban, maestro, ¿cuál es la diferencia entre el aprendizaje in situ y el aprendizaje situado? Bueno, que el aprendizaje in situ era como que muy cognitivista, y el aprendizaje situado tiene todos los elementos cognitivos y ya constructivistas, y es por eso que estamos presentando todo lo que el aprendizaje situado debe de tomar en cuenta para poder trabajarlo. Por ende, pues los ambientes de aprendizaje. Obviamente, nosotros estamos ahorita con esta situación de la pandemia, pues trabajando 100% ambientes centrados en el conocimiento y en quien aprende. El ambiente centrado en la evaluación, bueno, nos lleva a un tema más amplio, porque la pandemia nos abre ya a un modelo híbrido, y aunque la evaluación sigue siendo formativa y la formación de nuestros estudiantes sigue siendo siempre un objeto de evaluación, en este momento, bueno, tenemos que darles todas las facilidades, mejor dicho, para que ellos puedan acreditar lo que nosotros estamos enviando, pero que pues al final el maestro ve esa parte de la empatía, de que no todos nuestros estudiantes, ni presencial, ni ahorita en casa, tienen las mismas oportunidades, ¿no? Otra de las cosas que nosotros debemos de tomar súper en cuenta, pues son los ritmos de aprendizaje. El lento, el moderado y el rápido, yo les decía, para este momento es un súper reto, empezando por los que tuvieron los primeros años, ¿no? El que tuvo primero de preescolar, el que tuvo primero de primaria, el que tuvo primero de secundaria, fue todo un súper reto, porque aunque nosotros pudiéramos enviar las encuestas para poder establecer nuestro diagnóstico, esas encuestas tienden a modificarse. Cuando ya, si todo esto lo permite, estemos de manera presencial, van a ver cómo las encuestas que enviamos a nuestros estudiantes o a sus papás van a cambiar totalmente nuestra perspectiva cuando esto ya sea presencial. Esto yo lo recomiendo. Hay otros libros sobre estrategias cognitivas. Esta parte de las estrategias cognitivas me gusta mucho porque Julio Pimienta nos las presenta de manera muy gráfica, muy clara, y ustedes tienen aquí pues un bagaje muy amplio de qué estrategias cognitivas podemos ocupar. El primer libro fue propuesto, es el libro del alumno, aclaro, el primer libro fue propuesto para preescolar, primaria y secundaria. Y el segundo libro fue propuesto para media superior y para docencia universitaria o para universitarios. Yo planteo los dos porque algunas de las estrategias que vienen en el primero no están en el segundo, obviamente ya por la diferencia de los niveles, pero para tener una visión general les planteo los dos. ¿Qué me gusta del segundo de docencia? Bueno, que ya viene con la agrupación de cada una de las estrategias, ¿no? Vienen las estrategias para indagar los conocimientos previos, que ya les había comentado hace un momento, y para las estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. El índice es muy amplio.
Nos permite ver además otras formas de trabajo. Yo solamente se los puse así de manera. Con mucho gusto yo le envío el material a Ara y que ella o establezca un classroom o algún código y nos compartimos el material. De todas maneras, les voy a recomendar un blog donde está todo este material. Y en este blog ustedes pueden entrar en el momento que gusten. No tiene candados, eh, no tiene mercadotecnia, no tiene comerciales. Ustedes entran y directamente pueden bajar cada uno de estos materiales, ¿no? Pero bueno, como nuestro enlace y nuestra organizadora acertadamente Sara, nosotros, yo les puedo enviar con ella todos los materiales, compartirlos y que estén a disposición de todos nosotros para que en un momento oportuno ustedes lo ojeen. No les digo cuando tengan tiempo porque hemos estado tan ocupados que no sabemos cuándo tenemos tiempo, ¿no? Esto nos ha hecho permanecer muchas horas sentados. Y cuando te levantas, híjole, no sabes si querer caminar o querer recostarte de que la silla ya nos hizo ahí un molde. Y bueno, cuando ustedes crean pertinente, pues accesar a los documentos y pues llenarnos un poquito más de todo esto. Lo que les comentaba, ustedes conocen perfectamente bien estos libros, son los 5 libros de la evaluación. No han pasado de moda, quiero decirles. Algunas personas refutaban que con este curso que tomamos de Ravela, y sí, efectivamente, Ravela hay un capítulo donde nos da un planteamiento muy bonito sobre la evaluación, pero no deja de ser una experiencia exitosa chilena. Al final nosotros tenemos que seguir tomando como referencia cada uno de estos libros. Yo les recomiendo todos, obviamente, pero el enfoque el enfoque formativo de la evaluación, que es el libro número 1, les va a permitir ampliar mucho su panorama. El 2 tiene los elementos de la planeación, que algunos de nosotros adornamos tanto nuestra planeación que termina a veces siendo un trabajo engorroso, cuando no necesitamos más que los elementos que ahí nos plantea. Pero bueno, al final es organización interna de cada escuela, de cada zona, de cada sector, y yo creo que con estos documentos ustedes podrían ahorrarse mucho trabajo sobre la planeación. Yo siempre les decía, la planeación es un documento único, intransferible y personal, y cuando nosotros nos damos la oportunidad de realizarlo, créanme que las clases cambian, las clases van a impactar. Y obviamente el libro número 4, que nos habla de las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Hace unos días tuvimos otra plática parecida a esta y pues comentábamos precisamente con personas de preescolar. Yo ya lo sabía desde que asesoramos a los maestros del 4º grupo, pues que les habían prohibido utilizar las listas de cotejo. Y yo decía, no, pero ¿por qué? Cada nivel tiene pues una característica especial, ¿no? Pero en el libro ustedes se pueden apoyar a utilizar otras estrategias. Ahí mismo están las listas de cotejo, pero ahí vamos a encontrar pues también las rúbricas, vamos a encontrar el diario, vamos a encontrar otros elementos, o mejor dicho, otros instrumentos de evaluación que nos permitan enriquecer nuestra planeación. Y al final, pues yo también he usado mucho las listas de cotejo. Les seré honesta, para mí las rúbricas y las listas de cotejo son así como que muy indispensables por el tipo de trabajo que realizamos. Pero bueno, al final, recuerden que cada uno de nosotros tiene un estilo único, personal, propio de abordar el trabajo docente, y al mismo tiempo nos debemos pues a una organización escolar, y lo que en esa organización escolar se dictamine o se consense, pues es lo que tenemos que llevar a efecto, ¿no? Y aquí viene lo mero bueno, así todo, dicen, todo este rollo, ¿para qué? Pues sí, pues el planteamiento de la nueva escuela mexicana, algunos han dicho que el enfoque es humanista. No es humanista, tiene tintes humanistas, pero al final es constructivismo social, ¿no?
El constructivismo está dividido en 4 partes: en constructivismo puro, en constructivismo cognitivo o psicológico, en constructivismo social y en constructivismo radical. Nosotros estamos altamente influenciados por el constructivismo cognitivo y por el constructivismo social. Al rescatarlo desde esta perspectiva, pues bueno, el constructivismo situado tiene 3 partes muy importantes, que es obviamente el aprendizaje situado, la enseñanza situada y la cognición situada. Cuando hablamos solamente de aprendizaje situado, pues lo estamos aislando, lo estamos cortando. Necesitamos, para que se dé en su totalidad, hablar del constructivismo situado. Y el constructivismo situado nos dice que solo en un contexto social se logra el aprendizaje significativo. De ahí que véanlo así, tal cual como está. Por eso se los puse con letras más grandotas. Solo en un contexto social se logra el aprendizaje situado. Y entonces yo aquí le pondría una llavecita y entonces le pondríamos aprendizaje, es el aprendizaje significativo, y le pondríamos aprendizaje situado. Por lo tanto, el aprendizaje situado nos indica un carácter contextualizado del aprendizaje. Debemos de tomar en cuenta todo lo que rodea a nuestro estudiante para poder propiciar ese aprendizaje. Por eso nos dice aquí que la participación del aprendiz en una comunidad de práctica es en un contexto cultural, social, de relaciones, del cual se obtienen los saberes necesarios. 2 cosas nos plantea el aprendizaje situado: transformar a la comunidad y transformarse a sí mismo. Vygotsky lo plantea también de esa manera. Yo no puedo como individuo librarme de la sociedad a la que pertenezco. El aprendizaje situado va más allá. Pide que toda la escala axiológica en la que yo me desenvuelvo como ser humano, como un aprendiz activo, todo eso contribuye a mejorar mi comunidad. Al mismo tiempo, todas esas mejoras que se den en la comunidad deben de contribuir a que yo sea un mejor ser humano. Vamos a hablar en todo momento en una relación simbiótica. Yo te ayudo, tú me ayudas, yo soy mejor persona, tú eres, al ser yo mejor persona, tú eres una mejor comunidad, una mejor sociedad. El aprendizaje situado nos dice que tiene un valor muy importante y principal. Al principio, fíjense que esta propuesta pedagógica se ocupaba de manera muy empresarial, ¿no? Entonces, yo soy mejor persona, pertenezco a una empresa, todo lo que yo haga por mi empresa va a mejorarla como empresa, y todo ese éxito que tenga mi empresa, pues va a mejorarme a mí como persona. Pero cuando ya nos lo llevamos a la práctica educativa, hablamos de que todo ese aprendizaje social sobre lo individual debe de ser siempre a través de un enfoque formativo, a través de la educación integral, ocupando como tal la técnica de transversalidad. El concepto nos lleva a esto. Ya cuando tú lo aplicas a educación, nos dice que el aprendizaje situado busca recolectar toda la información posible del contexto para utilizarla a su favor en la resolución de conflictos. En la teoría de las inteligencias múltiples, hace una división interesante sobre cómo aprendemos, ¿no? Y habla al dividir a nuestro cerebro en un aprendizaje divergente y en un aprendizaje convergente. ¿Y esta división para qué? Pues para que el ser humano se vuelva más creativo y para que aprenda a resolver conflictos. Fíjense cómo al final nos lleva a eso, ¿no? A que sigamos creando conocimiento y que la creación de ese conocimiento, esa creatividad humana nos permite resolver conflictos. Ahorita mismo lo estamos viviendo, ¿no? La creatividad se está poniendo en juego al 100% en crear una vacuna, por ejemplo, para resolver el conflicto pandémico que tenemos. Y llegamos al círculo virtuoso del aprendizaje situado. El constructivismo social o situado está sustentado 100% por Vygotsky. Quiero recomendarles un libro muy bonito
que fue una edición especial para preescolar. Ya se lo había compartido anteriormente a Ara, que es precisamente sobre las herramientas de la mente de Vygotsky. Este libro fue, les decía, editado especialmente para preescolar, pero es aplicable para cualquier nivel, ¿eh? Es un libro fabuloso, nos habla de cómo el ser humano debe de tener ciertas herramientas mentales para poder abordar lo que sigue, hablando de los conocimientos previos. Por lo tanto, pues un niño no puede aprender a sumar y a restar si no tiene un conocimiento previo, en este caso su herramienta mental estructurada respecto a los números, al posicionamiento de los números, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a aprender todo eso el niño? Pues a través de la naturaleza comunitaria. Ya lo hemos dicho, yo pertenezco a una comunidad, pertenezco a una familia, pertenezco a un contexto y cómo ese contexto determina en mí ciertos valores estructurales. Y esos valores estructurales me deben de ayudar para que yo, inmerso en esa sociedad, ayude a que esa sociedad sea una sociedad crítica y comprometida. ¿Cómo voy a identificar que esa sociedad sea crítica y comprometida? Bueno, pues con 3 elementos importantes: que tenga un sentido de pertenencia, que tenga una participación muy activa y que tenga una praxis valorativa. Al final, cuando nosotros no nos sentimos incluidos, no nos sentimos motivados, no desarrollamos ese sentido de pertenencia, difícilmente vamos a ayudar a que el grupo al que pertenezcamos se enriquezca. Cuando todo esto lo llevamos al salón de clases, no debemos de perder de vista ese enfoque cognitivo-conductual. Ya no estamos hablando solo de cómo aprendemos, sino de cómo proyectamos eso que aprendemos, ¿no? ¿Cómo se debe de proyectar? Pues a través del trabajo colaborativo. Ya lo hemos platicado en otros consejos técnicos, lo hemos platicado en cursos, lo hemos platicado en capacitaciones, y todavía nos cuesta un poquito entender cómo desarrollar ese trabajo colaborativo. El fin último de ese trabajo colaborativo nos va a llevar a los saberes. Y esos saberes, pues, nos están sustentados en todo lo que hacemos en el constructivismo social o situado. Yo a esta diapositiva que les he realizado, le llamo el círculo virtuoso del constructivismo social. No me quiere pasar a mi siguiente diapositiva. Y bueno, hay un planteamiento. Estos tipos, Hernández y Díaz, estipularon 4 pasos fundamentales como metodología del aprendizaje situado. Y esa misma metodología es la que nuestras autoridades educativas nos están proponiendo. Ustedes ya tuvieron oportunidad de accesar, ahorita lo vamos a ver en las diapositivas, si no fue así, y que me deberían de dar una participación por esta difusión, pero pues es que ese es el trabajo que vamos a realizar, ¿no? O que estamos realizando, que nos ha costado muchas horas de trabajo comprenderlo, porque le entramos de facto y duro a planear de esta manera, ¿no? No pierdan de vista estos 4 momentos del aprendizaje situado. Los van a encontrar en la página de la SEP. Obviamente ahí les hice unas pequeñas diapositivas con los pasos. Seguramente algunos de ustedes pues ya han navegado en este material. Así nos vamos a encontrar en la primera pantalla cuando entremos a la página de la SEP del Estado. Vamos a bajarle un poquito y vamos a encontrar esta parte de docentes y directivos. Le vamos a picar ahí, vamos a irnos directamente a la educación obligatoria. En la educación obligatoria vamos a encontrar la educación básica, la educación media superior. De ahí le abrimos, nos va a llevar al curso de compensación, ¿no? Y aquí lo más importante y lo más bonito es que ustedes bajen todo esto, independientemente del nivel que sea. Recuerden ustedes que con la articulación de la educación básica, nosotros debemos darle una mirada a todos los niveles. Ahí vamos a encontrar preescolar, primaria indígena, vamos a encontrar secundaria, vamos a encontrar telesecundarias. Obviamente, pues lo que más nos atañe por las características de esta plática, pues es preescolar, ¿no? Y ahí van a encontrar la guía para la fase compensatoria. Esto pues ya fue
entre paréntesis, pero recuerden que nuestras planeaciones deben de seguir esta metodología. Por lo tanto, tengo que tomar en cuenta mis 4 momentos. Esto que ustedes van a encontrar en la guía compensatoria, yo la estoy recomendando como una, pues como una guía de lo que tenemos que hacer, ¿no? En primer lugar, pues obviamente identificar mi aprendizaje esperado, como ya lo vimos anteriormente en las diapositivas. Identifico cuál es el aprendizaje esperado, checo mi verbo competente, lo sitúo en la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom me permite saber qué verbos voy a ocupar para diseñar mis actividades. Aquí lo tenemos. Identifico cuál es el dominio y entonces me lo llevo directamente a los 4 momentos que nos están planteando el aprendizaje situado. Elijo qué estrategias cognitivas voy a ocupar, qué estrategia de evaluación voy a ocupar, sabiendo lo que está, o todo lo que estamos trabajando y tomando en cuenta mi círculo virtuoso, ¿no? ¿Cómo quiero yo llegar a este aprendizaje situado? Entonces, me voy en primer lugar a partir de la realidad. A lo mejor no estoy completamente enterada de la realidad que viven mis estudiantes por las características, porque estamos en casa, porque estamos afrontando problemas que nos piden sana distancia, que nos piden estar resguardados, pero que podemos tomar un poquito de las encuestas que realizamos a nuestros papás, ¿no? Obviamente, esto nos lleva al análisis y reflexión de lo que estamos viviendo, de lo que nuestros niños, mejor dicho, están viviendo, y partimos de ahí para abordar nuestro aprendizaje clave o aprendizaje esperado. Nos lleva a una actividad de resolver en común. Yo puedo decidir a qué momento le doy más tiempo, porque al final, pues cada uno de nosotros sabe cómo trabaja, en qué parte yo puedo ahondar más del aprendizaje que estoy trabajando, y al final nos lleva al comunicar y transferir. En este comunicar y transferir es donde nosotros debemos integrar la evaluación. Podemos elegir el instrumento que nosotros decidamos y poder así cumplir con estos 4 pasos fundamentales. Al final, lo que tenemos que rescatar de todo esto, pues que el aprendizaje situado siempre va a ser partiendo de la realidad de nuestros estudiantes. Este aprendizaje debe ser contextualizado. Si mis estudiantes hacen referencia a la Feria del Pueblo, pues yo tendré que combinar ese aprendizaje esperado con la Feria del Pueblo. Si mis estudiantes refieren con que pasó un meteorito y todo el mundo lo vio, pues tendremos que partir de la realidad de mis estudiantes para abordar ese aprendizaje esperado. Si bien entonces el inicio es lo que va a marcar que la metodología sea exitosa. El partir de la realidad nos va a permitir que la metodología sea exitosa. ¿Qué tiempo yo puedo decidir en cada uno de ellos? Pues igual que lo hacíamos en nuestro primer planteamiento, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un final. Por sesiones, por proyecto, pero siempre tomando en cuenta pues estos 4 puntos. ¿Cómo sintetizamos el aprendizaje esperado? Pues que es el aprender de la realidad, que aparte del aprender es una experiencia social, que el lenguaje juega un papel muy importante. Cuando Vygotsky plantea el lenguaje como una forma de aprender, nos dice que juega un papel básico como una herramienta mediadora, máxime que trabajamos con niños pequeños. Se fundamenta sobre el concepto que el conocimiento siempre va a estar influenciado por la actividad, por los agentes, por los elementos, por la cultura, por todo lo que rodea a nuestros niños, y que al final, pues muchos vamos a aprender en primer lugar por imitación, en segundo lugar por reestructuración de cada uno de estos conocimientos, ¿no? Y bueno, según la visión que tiene la cognición situada,
pues la enseñanza se debe centrar en prácticas educativas auténticas. Yo no difiero en parte de esto, pero sí pudiera decir que cada maestro en su estilo de aprendizaje, pues es una práctica educativa auténtica, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las experiencias exitosas, no, yo les decía, bueno, yo puedo enriquecer mi trabajo con esa experiencia exitosa, pero no significa que esa experiencia, en mi caso, también sea exitosa. ¿Por qué? Porque cada práctica educativa es auténtica. Cada una de ustedes, la misma actividad la pueden hacer este año con un grupo y el próximo año les puede volver a tocar, no sé, el primer grado y hacerla con otro grupo y la van a hacer completamente distinta. ¿Por qué? Porque cada uno de esos grupos tiene ciertas características, ¿no? Algunos son grupos que nos enamoramos de ellos, queremos volver a trabajar con ellos y hasta pedimos que nos los vuelvan a dejar de tan bonito que trabajamos. Y hay otros grupos que terminamos el ciclo escolar todas despeinadas y desmaquilladas porque el grupo nos sacó tantas canas verdes y por más que le probamos una estrategia, otra estrategia y otra estrategia, vimos cambios simbólicos, pero no como hubiéramos querido, ¿no? Y hasta entre nosotros mismos nos platicamos. Ay, es que este grupo me costó mucho trabajo. Ay, es que este grupo, qué bonito trabajo. Yo hablo siempre de que esta práctica educativa auténtica, independientemente de que hablemos de aprendizaje situado o no, nosotras, las maestras, nosotros los maestros, somos cada uno de nosotros auténticos en el trabajo en que estamos realizando. Y más cuando hay un compromiso, ¿no? Más cuando hay un compromiso y sabemos que pues un alto porcentaje de nuestros compañeros sí están comprometidos. A otros pues los invitamos, pero pues al final es una decisión única, saber cómo yo trabajo en mi escuela, ¿no? Recuerden ustedes que pues en los procesos culturales de los alumnos, ellos hablamos ya de las herramientas mentales, cada uno de ellos hará uso de sus herramientas y el aprendizaje situado pide eso, ¿no? Que tomemos en cuenta esas estructuras mentales y el desarrollo de la inteligencia de cada estudiante. No todos aprenden igual, no todos aprenden al mismo ritmo, no todos aprenden lo que nosotros quisiéramos, que aprendieran y que nunca tenemos que dejar de lado a un estudiante que no está aprendiendo, todo lo contrario, para que nuestra escuela sea una escuela inclusiva y al mismo tiempo una escuela integradora, pues debemos de planear para que todos esos estudiantes lo logren. Unos nos van a costar más trabajo que otros, eso es un hecho y al final pues ese es el compromiso que tenemos, ¿no? Yo les recomiendo que bajen estas guías, que se refieran a ellas como el ejemplo. Me consta que hubo gente comprometida elaborando estas planeaciones. También les hacía el planteamiento desde el hecho de que pues muchos maestros somos revolucionarios y que yo pueda decir, ay, bueno, esto sí me puede funcionar, pero yo lo puedo mejorar así, así, así. Bueno, adelante, creo que esto también es completamente válido, ¿no? Pero la propuesta de esta política de gobierno es que trabajemos partiendo del aprendizaje situado. Pues les agradezco, creo que hablé como perico, pero no sé si quiera o tengamos tiempo para una ronda de preguntas y con mucho gusto. La verdad es que esto fue así como que muy light. Les decía, podemos tomarnos un cafecito y amanecernos hablando de esto. Tenemos en el Instituto de Profesionalización 2 maestrías, una maestría en calidad educativa, que ahí pues es 100% para promover la investigación, y tenemos la maestría en competencias, que nosotros de cariño le decimos la MACIE, y fíjense que tenemos ahí una estructura pedagógica, tiene una línea pedagógica muy interesante, y en esa línea pedagógica pues vemos pedagogías clásicas, pedagogías contemporáneas, pedagogías emergentes, y vemos con mucho detalle todo esto que a ustedes hoy les he platicado y que pues en su oportunidad
para quienes gusten, pues estar al pendiente de las convocatorias. Nuestros servicios son totalmente gratuitos. Ustedes hacen una maestría completamente becados. Obviamente, pues firmarán una carta de compromiso, pero nos puede ayudar, ¿no?, a seguir adelante con nuestra profesionalización docente. Ara, hablé como perico, espero no haberlas cansado. Y si hay dudas, adelante, nos regresamos. Maestra Lorita, pues la verdad creo que aprendimos hoy mucho. Gracias por compartir todo lo que sabes. Siempre es un placer escucharte, porque nos llevas de la mano, ¿no? Algo tan complejo y, como dices tú, que requiere bastante horas de estudio y de dedicación y de charlar y de debatir. Tú lo presentas de una manera muy práctica, ¿no? Entonces, la verdad, mis respetos para ti y mi admiración, porque cada vez que tengo la oportunidad de escucharte y que estamos aquí, que muchos también te hemos escuchado, pues nos enriqueces, nos compartes esa alegría por querer aprender más, ¿no? Por querer saber más.